Aloha, bienvenidos a este tutorial de cómo elaborar un vestuario tahitiano. Para comenzar nuestro vestuario vamos a estar elaborando una falda de rafia y existen dos formas para elaborar nuestra falda. Aquí yo tengo para ustedes dos formas. Aquí hay una forma y se las voy a estar enseñando. Esta es la más sencilla y la que vamos a estar trabajando. Aquí en esta solo tiene una pretina muy pequeñita, ¿sí? Aquí está. Y nuestra otra falda de rafia tiene un tejido. Esta falda de rafia tiene un tejido especial. Es el tejido que tenemos y se los voy a enseñar. Ven, es un tejido especial, es una pretina, es más ancha y esto lo vamos a estar trabajando posteriormente. Pero para comenzar nuestra falda de rafia, que es una elaboración muy sencilla, vamos a estar trabajando la falda número 1, que es la amarilla. Muy bien, en unos momentos comenzamos. Muy bien, hay una diferencia entre las dos faldas de rafia. Ambas son faldas, pero una tiene una pretina más ancha y esa pretina está tejida con un ganchito y la otra es más sencilla y tiene un pequeño bies. Dependiendo de qué uso le queramos dar a cada una de las faldas de rafia. Hay algunas faldas de rafia que ya tienen sus accesorios o sus adornos en la pretina y hay otras que podemos adherir las fajillas. Ok, entonces es lo que yo les estaba comentando. Hay algunas faldas que ya tienen sus fajillas, ¿sí? Y hay otras donde podemos adherir la fajilla de manera externa a lo que nosotros ya tenemos. Aquí, esta falda de rafia ya tiene su fajilla. Vamos a ver ambas. Esta falda de rafia ya tiene su fajilla, ¿sí? Aquí lo tenemos y lo podemos ver. Estas fajillas dan un nuevo vistazo a la falda de rafia, a que solamente sea la falda completamente lisa. Entonces, dependiendo de qué utilización le queramos dar. Para comenzar a realizar nuestra falda de rafia vamos a necesitar rafia y existen dos tipos de rafia, una que es más suave y otra que es más gruesa. Es muy importante saber qué tipo de rafia vamos a estar utilizando porque la más gruesa nos puede lastimar nuestros dedos. Yo voy a estar utilizando la rafia que es más suave. Muy bien, esto es lo que vamos a necesitar, nuestro material principal. Y también voy a estar utilizando por comodidad un bies. Y lo voy a estar utilizando del mismo color que mi rafia. Aquí está mi bies. Este bies lo venden en las mercerías. Muy bien, y vamos a estar utilizando unas tijeras. El procedimiento donde vamos a comenzar, vamos a medir el bies a nuestra cadera, ¿sí? Pero vamos a sacar unos 10 centímetros más para que tenga ese margen de error. Ahí está, ya tenemos nuestro bies y ahorita vamos a comenzar. A continuación estaremos haciendo el corte de nuestra rafia y la rafia la vamos a utilizar a la medida que nosotros queramos. La medida más recomendable es una falda larga. Lo más recomendable es una falda de rafia larga, ¿sí? También vamos a estar realizando el corte de nuestra rafia para explicarles cómo se hace. Vamos a tomar nuestra rafia y podemos hacer dos cosas. Podemos medir desde aquí, si lo hacemos nosotros solos, al tobillo, ¿sí? No más largo, porque si no, ustedes van a estar desperdiciando muchísima rafia y mucho material. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a partir a la mitad. Aquí está, ¿sí? Ya medimos de la cadera al tobillo y lo vamos a hacer doble, ¿sí? Vamos a tener una tira con la medida doble. Entonces va a quedar el doble de nuestra medida. Ese es el objetivo. No lo vayan a cortar a
¿sí? A la medida de la cadera, porque cuando ustedes lo quieran usar, les va a quedar muy, muy cortito. Muy bien. Ahora, para tener mayor agilidad a la hora de hacer los cortes, yo les recomiendo que utilicen 2 rafias nada más. Vamos a sacarles a las rafias la medida de la parte del centro y la otra punta. Así que vamos a tener aquí nuestra rafia con 2 puntitas, ¿sí? Y lo mismo lo vamos a hacer con una segunda. Vamos a sacar. Entonces vamos a sacar la otra punta del centro y de afuera de las rafias y las vamos a tener. Y para ser más rápida yo voy a hacer de 3 seguidos. Esto no puede sacar la punta, pero sacamos todo. Una vez que tengamos nuestras puntas unidas, ¿sí? No importa, lo que vamos a hacer es con la que ya teníamos medida, esa va a ser nuestra reglita, o de ahí tomamos la medida para las demás. Entonces voy a bajar las rafias ahí para que se vean. Ahí está. Y le vamos a cortar. Ahí. Cortamos y la siguiente. Cortamos y la siguiente. Cortamos, medimos y después cortamos. Medimos y cortamos. No importa que esté desalineado, no pasa nada. Al final que vayamos construyendo nuestra rafia, lo vamos a ir armando y al final tenemos que hacer un recorte donde vamos a alinear completamente nuestra falda. Entonces vamos avanzando con nuestra rafia. ¿Ya? Y así nos vamos a ir con nuestras rafias. Todo lo que necesitemos vamos a acomodar en algún espacio. Yo tengo aquí. Yo les recomiendo que lo pongan en un gancho. Lo vamos a colocar a la mitad. Vamos a cortar todo lo que necesitemos. Podemos comenzar con 3 rafias y esperamos a terminar esas 3. Muy bien, y una vez que hayamos realizado o comenzado a realizar nuestro tejido, vamos a tener muy bien, una vez que hayamos comenzado a realizar el tejido, vamos a obtener algo como esto, ¿sí? Es muy importante que todas nuestras tiras estén mirando hacia el mismo lado. Aquí podemos ver la parte de atrás y aquí la parte de enfrente. Como ustedes lo vayan realizando, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Vamos a tener unos huequitos aquí y si nosotros nos los ponemos, ¿sí? Se van a ver los chones, ¿vale? Se van a ver nuestros chones. Entonces, para realizar esta falda de rafia también vamos a estar utilizando tela. Y esta tela la vamos a hacer una falda de este lado, además de que vamos a estar utilizando el bies. Vamos a estar utilizando el bies, un bies especial que nosotros vamos a realizar. Podemos usar una tela estampada o una tela lisa. En el caso de esta falda en específico es de 2 colores. Tiene un color más fuerte y un color más bajito, es amarillo con beige.
Ustedes pueden realizar la falda de 2 colores si así lo desean, o pueden estar utilizando una falda de un solo color, de un solo tono. Además de elaborar una falda de rafia, también les traeremos otros segmentos donde les estaremos mostrando cómo elaborar otras partes de nuestro vestuario. El objetivo es de que ustedes se sientan bonitas, que ustedes puedan hacerlo con sus propias manos, y sobre todo es muy importante que ustedes tengan paciencia a la hora de elaborar su vestuario. Muy bien, pues les quiero agradecer muchísimo, espero que les haya gustado este pequeño segmento, este pequeño tutorial que traemos para ustedes. Y ahora sí, manos a la obra. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, bye.